Muy bien. ¿Cómo evaluarías este año que termina hoy, día 31 de diciembre de 2017? ¿Cómo lo evaluarías? ¿Te propusiste algo, lograr algo en este año que termina? ¿Te habías fijado alguna meta o simplemente, como mucha gente de nuestro mundo ahora vive al día sin preocuparse, sin pensar en nada, sin planear ni siquiera el día que van a vivir, sin saber si siquiera vivirán ese día? ¿Cómo lo calificarías? ¿Como un año bueno en tus metas, en tus logros? ¿Medio bueno? ¿Bueno en algunas áreas, no tan bueno en otras? La realidad es que año con año la mayoría de las iglesias se predica de este tema porque el mundo tiende a esperar el fin de año para empezar a hacer planes para el próximo año. ¿Va? Y lo que más escuchamos típicamente es el clásico: ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio. Y es un excelente ejemplo para un buen motivo, un buen objetivo en tu vida, pero que puede estar mal alineado. ¿A qué me refiero con esto? Estamos estudiando en la escuela dominical ese pasaje del 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, donde dice: ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque hemos sido comprados por precio, dice el versículo 20, la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, es un buen objetivo cuidar mi cuerpo, mi mente, mi alimentación, si lo estoy haciendo para la gloria de Dios, porque estoy cuidando el templo de Dios. Pero si lo estoy haciendo por vanidad, entonces es un buen motivo mal enfocado o mal alineado a la voluntad de Dios. Y como ese puede haber cantidad de objetivos ya predefinidos. El mundo normalmente piensa, y no los voy a criticar, vamos a ahondar en el tema un poquito de ello, pero la mayoría de la gente dice: bueno, yo quisiera este año, no sé, tener un mejor puesto, un mejor trabajo, un mejor ingreso, tener mi auto, cambiar de auto, comprar una casa o tener casa, casarme, tener novio o novia. Y voy a hacer un paréntesis aquí y espero que me tengan un poquito de paciencia, ¿va? Esos dos términos a veces, yo creo que ese no está en la Biblia, okay, lo aclaro, es una forma de pensar muy personal. Pero desde que era yo joven, cuando veía una dama hermosa al lado de un hombre más feo que yo, que sí los hay, no voy a decir que no, decía yo: pero ¿cómo puede estar esta mujer tan hermosa de novia de este hombre? No quiera. Entonces decía yo: la palabra novio está mal, la palabra es sí vio, porque sí vio la hermosura de esta persona y se enamoró de ella. Entonces no es novio, es sí vio. Pero dice: bueno, ¿y la novia? Yo digo que esa palabra, la novia, es una contracción de dos palabras. Novia realmente no había. No había otro. No hubo otro que se animara, no había más. Y por eso ando con este. Esos son los términos correctos. No, pero ya, vamos a estar en serio. Entonces, no digo que sean, insisto, no digo que el buscar un mejor empleo, un mayor ingreso, etcétera, sea malo. No estoy diciendo que anhelar bienes materiales pudiera ser malo, siempre y cuando los motivos, nuestros planes, nuestros proyectos estén alineados con la voluntad de Dios. Me podría decir: bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Para saber si lo que estoy planeando en mi vida está bien o está mal. De eso vamos a hablar también en este mensaje. Y la realidad de las cosas es que cuando llegamos al final de año, lo que veo que mucha gente hacemos es: ok, voy a pensar en lo que voy a hacer el próximo. Pero muy poco nos detenemos a pensar qué hice en el que acaba de pasar. No analizamos si las promesas que hice el año pasado, y lo voy a decir como es, porque mucha gente que hoy dice: ahora sí me voy a poner a dieta y ahora sí voy a hacer ejercicio, dijeron lo mismo el último día de diciembre del año pasado.
¿va? Y es válido, podrías decirme, bueno, pero ¿de qué sirve analizar el pasado? Yo no lo puedo cambiar, es cierto, no podemos cambiar el pasado. Pero la Biblia sí nos llama a analizar el pasado constantemente, en un sentido específico. Y este debe ser parte de nuestra diaria de oración, todos los días, todas las noches debemos estar en un objetivo claro y bien definido, diciendo, el día de hoy logré parecerme más a Cristo, ¿o no? Este día que termina, viví de tal forma que me logré parecer más a Cristo hoy, ¿o no? Porque ese es el llamamiento supremo. Cuando el apóstol Pablo, y es el pasaje que usé en el último sermón del año pasado, ahí en Filipenses 3, la segunda parte del versículo 13 y el versículo 14, donde dice el apóstol Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Dios es que estemos en Cristo Jesús, que permanezcamos en Cristo Jesús, que seamos como Cristo Jesús. Ese es mi objetivo. Como dice también ahí en Romanos 8:29, porque hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere que seamos como su Hijo. Entonces, si mi llamamiento supremo es ese, cada día yo debería estar trabajando como mi objetivo, como mi plan, no nada más el fin de año, sino cada día preguntarme, ¿acaso el día de hoy logré parecerme un poquito más a Jesús? Ahora, cuando analizamos el pasado, y quiero ser muy claro en esto, porque a veces conozco gente que se queda estancada en el pasado, ¿ok? Porque nos acordamos de nuestros errores, o en este caso para el cristiano, nos acordamos de nuestros pecados, y cuando los analizamos, llegamos a sentirnos indignos de ser llamados cristianos, de ser llamados hijos de Dios. Y muchos cristianos se quedan ahí. Es que no puedo zafarme de este pecado, es que no logré quitármelo, es que... Y eso es lo que quiere precisamente Satanás. Que tú estés enfocado en todo aquello que te desmoralice, en todo aquello que no te permita servir a Dios. Entonces, cuando hablo de analizar el pasado, no me refiero a que analices tus pecados, me refiero a que analices aquello que ocasionó que pecaras. Porque con nuestros pecados ya no podemos hacer nada. No podemos hacer nada más que arrepentirnos de ellos, confesarlos, pedir perdón por ellos, y ya es todo lo que puedo hacer con mis pecados. Pero si me pongo a analizar qué estaba yo haciendo, diciendo, viendo, dónde estaba antes de pecar, aquello que ocasionó mi pecado, la causa del pecado, ahí sí puedo trabajar. Esa sí la puedo cambiar para evitar que vuelva yo a pecar. A eso me refiero cuando digo, sí es válido analizar mi pasado para no cometer esos errores que me llevaron a pecar. Espero que se esté entendiendo lo que estoy tratando de explicar. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos evitar cometer los mismos errores del pasado. Y, por ejemplo, quiero volver a compartir con ustedes en aquel mensaje del diciembre del año 2016. Lo titulamos Bosquejando nuestro futuro, y les compartí las metas que yo me había fijado para este año 2017. No estoy esperando que recuerden esas metas, pero se las quiero compartir nuevamente como un ejemplo, porque, insisto, las metas que nosotros nos fijamos tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquel mensaje decía yo, mi primera meta es liberarme del pecado que me asedia, al menos de uno de ellos. Y Dios ha trabajado en mi vida. No puedo decir que me he librado por completo de este pecado que me asedia, pero Dios me ha ayudado, y como no me he logrado liberarme de ese pecado, puedo seguir teniéndolo como una meta para el siguiente año. Mi segundo objetivo era saber administrar mejor mi tiempo, para que pueda dedicarle a Dios todos los días el tiempo mayor posible para estudiar su palabra, para deleitarme en su palabra.
ahí yo creo que me puedo calificar con un 6, tal vez un 7 de panzazo. Mi tercer objetivo, dije, no quiero faltar un solo domingo a la iglesia, pero desde la escuela dominical, no nada más venir a cantar y a escuchar el mensaje, desde la escuela dominical. Y por cuestiones de trabajo pude haber fallado un par de domingos tal vez, pero en su gracia Dios me concedió salud para no faltar ningún domingo de los que pueda haber venido desde la escuela dominical. Mi cuarto objetivo, dije, quiero involucrarme en algún ministerio de servicio en la iglesia, y ahí me declaro falto totalmente. Empezamos en el ministerio de evangelismo y realmente no hice nada para mi Señor, me declaro falto. Pero puedo volver a tomar ese objetivo, es decir, el año que entra quiero enfrascarme más, envolverme más, involucrarme más en algún ministerio que le dé la honra a Dios. Poner mis dones a trabajar para Él. Y mi quinto objetivo fue discipular al menos una persona al año. Y tenía un hermoso grupo de 3 personitas, 3 hermanos que estaba yo discipulando, y me quedé, creo que en la lección 4 de las 16. De modo que también es otro objetivo que puedo traer para este año, tratar de discipular al menos a una persona. Y les comparto los objetivos para que tengamos alguna idea de qué es lo que yo debería proponerme, que sé que está alineado a la voluntad de Dios. Todos esos objetivos que les acabo de plantear están definitivamente alineados a la voluntad de Dios porque son bíblicos, no son ideas que se me ocurren. Y a lo mejor este año pudiera tener un objetivo mayor. Podría decir, yo quiero que Dios me conceda y me use para traer una persona a los pies de Cristo por lo menos una vez al mes. Imagínense que cada uno de nosotros trajera 12 personas más en este año a los pies de Cristo. Y a eso me refiero en cuanto a analizar nuestro pasado, porque el tema de este mensaje lo he titulado Un buen pasado nos permite vislumbrar un mejor futuro. Es decir, si logré algunas buenas cosas en mi pasado, es una base para que pueda yo vislumbrar que este año puedo lograr mejores cosas. Un buen pasado me permite vislumbrar un mejor futuro. Lo contrario sería que si tuve un mal pasado, es decir, si no me he esforzado por tener metas que agraden a Dios, metas que glorifiquen a Dios, mi futuro no va a ser muy promisorio. Y eso me invita a hacer un alto en el camino y decir, ok, voy a detener porque no estoy haciendo nada para Dios. Las metas que me he fijado no son para agradar a Dios, son para agradarme a mí mismo. Y en ese momento empezar a formar un buen pasado para que mi futuro pueda ser un futuro promisorio. Porque finalmente somos llamados, insisto, el supremo llamamiento dice en Mateo, déjenme buscar la cita, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y luego allá en 1 Pedro 1:16 dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y parte de mi plan, de mi objetivo, todos estos objetivos que le he planteado esta mañana, están encaminados a algo en particular, que le llamamos en el cristianismo la madurez espiritual. Y la madurez espiritual es algo similar a la santificación, es un proceso. Es decir, nunca llegaremos a ser total y absolutamente maduros. Mientras estemos en la tierra nunca llegaremos a ser totalmente santos ni totalmente perfectos. Pero estamos llamados a hacerlo. Y esta es una forma de mostrarle a Dios que le amamos por fe. Porque decimos, Señor, tú me estás diciendo que quieres que sea perfecto. Me estás diciendo que quieres que sea santo. Yo sé que no lo puedo lograr.
pero por amor a ti, porque tú me lo estás pidiendo, lo voy a intentar cada día, y cada día voy a tratar de ser más maduro espiritualmente, porque al ser más maduro espiritualmente estoy siendo cada vez más como Jesús. Mi crecimiento espiritual me permite ser cada vez más como fue Jesús. Y ese es el objetivo que yo quisiera que cada uno de nosotros nos planteáramos para este año que empieza. Y otra vez, que no esperemos a que termine el año 2018 para ver cómo me fue, sino que diariamente estemos analizando nuestra vida para ver cómo nos hemos comportado. Ahora, cuando hablamos de madurez espiritual, es algo que puede ser malentendido y puede ser algo riesgoso. He escuchado a algunos cristianos, y he conocido a algunos cristianos que se sienten tan maduros, pero tan maduros, hablando espiritualmente, que dicen que ya no necesitan ni siquiera leer la Biblia, porque ya lo saben todo. Y los invitan a estudios bíblicos y dicen, pues yo sé más que el maestro, ¿para qué voy? ¿Qué me va a enseñar que no sepa? Y luego empiezan a dejar de ir a la iglesia porque dicen, no hay nada nuevo que aprender, yo sé más que el pastor. ¿Conocen a alguien así? ¿O han oído hablar de alguien así? Podríamos decir, bueno, yo no estoy a ese nivel de madurez, pero podría haber algunas áreas en mi vida en las que yo sí creo que en ese tema ya no tengo mucho que aprender. Y el autor de Hebreos nos invita y nos previene a que no nos deslicemos. Hermano, hermana, cuando tú sientas que ya sabes todo de algo, ten cuidado. Dice, vayan conmigo por favor a la carta de los Hebreos, capítulo 2. La epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia te andamos a los que hemos escuchado, o sea que nos decíamos. Gracias, pastor. Exactamente. Es decir, el autor de los Hebreos nos dice, por tanto, es necesario, debemos de, aún con más diligencia de lo que ya lo habíamos hecho antes, es decir, aún con más énfasis, con más frecuencia, estar atentos a lo que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos, que nos empecemos a alejar del camino, porque pensamos que ya lo sabemos y que no se nos va a olvidar lo que aprendemos. De hecho, déjenme preguntarle algo, cuando salimos de aquí, no lo digo de forma acusativa, sino me incluyo, cuando salimos de aquí, ¿qué tanto nos acordamos de lo que aprendimos en la escuela dominical? ¿O qué tanto nos acordamos del mensaje? ¿Podríamos llegar a casa para compartirlo con alguien? ¿O salimos de aquí ya desmemorizados? Si eso sucede, imagínense cuando dejamos de leer la Biblia un día o 2 días o una semana o un mes. Por tanto, dice el autor de Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos escuchado para que no nos deslicemos. Tenemos que estar constantemente en preparación, en crecimiento espiritual. Dicen los expertos en homilética, que yo no lo soy, que una introducción tan larga distrae a los alumnos y pierden la atención. Espero que no se hayan distraído con esta introducción tan larga. Había pensado en titular el mensaje ¿qué has logrado y qué pretendes lograr? Pero sentí que era un poquito agresivo el título. Y una vez terminada esta introducción, recordemos, estamos hablando de que si tenemos un buen pasado, podemos aspirar a tener un mejor futuro. Y quiero que me acompañen, vamos a analizar ahí en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 5. Perdóname.
desde el versículo 7 hasta el 14, pero lo vamos a dividir en dos secciones. Y le voy a pedir que me siga con su vista. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y Cristo, en los días de su carne, es decir, como ser humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Se acuerdan la escena de Getsemaní, cuando nuestro Señor está orando y se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo a orar con él al monte de Getsemaní la noche previa a su arresto? Y dice que tres veces seguidas, se fue a orar, y cada vez le decía a Dios: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y me encanta cómo lo escribe el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Dice que corrían gotas de sudor como sangre. Era tanta la pasión con la que nuestro Señor oraba, tratando de pedirle a Dios Padre que no se separara de Él, que no permitiera que hubiera una separación entre Él y su Padre, que parecía que sudaba gotas de sangre. A eso se refiere este versículo: con gran clamor y lágrimas, al que podría librar de la muerte, decía Dios Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, con mayúscula, Dios eterno, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado como ser humano, como Dios, Jesús siempre es perfecto, pero fue perfeccionado como ser humano, dice, vino a ser autor, es decir, su sacrificio fue acepto porque fue perfeccionado, y por eso vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí está la condición: no todos tienen la salvación eterna, sino aquellos que obedecen el llamamiento de Cristo, el llamamiento de Dios a aceptar a Cristo como su Salvador. Y luego versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí voy a hacer un paréntesis muy rápido para tratar de entender esta parte del versículo 10. En la Biblia hay dos ramas sacerdotales: la de Leví, la levítica, ¿ok? Recuerdan allá en Génesis capítulo 29, cuando Jacob visita a su tío Labán y se pone a trabajar con él para que se pueda casar con Raquel, que era la mujer a la que él amaba. Y Labán, su tío tramposo, lo hace trabajar 7 años y primero lo hace que se case con Lea, lo engaña. Lea era la hermana mayor de Raquel, y con Lea procrea primero 4 hijos. El cuarto de ellos es Leví, le llama por nombre Leví. A Leví le nacen varios herederos, entre ellos uno que se llamaba Coat. No lo van a poner si es su hijo, por cierto. Coat. Y Coat engendró a Amram. Amram tampoco es un buen nombre para su hijo. Y Amram se casó con su tía Jocabed, que también era levita. Y de la unión de Amram y Jocabed nacen 3 hijos: Aarón, Moisés y María. Sí. ¿Ok? Moisés, Aarón, el hermano mayor, Moisés y María. Esta es la raíz levítica, vamos a decir. Y allá en el libro de Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, le dice Jehová a Moisés que de la raíz de Aarón, la tribu de los levitas será la casta sacerdotal. Entonces esa es una raíz sacerdotal, es una casta sacerdotal de la tribu de Leví, de todos los que nacieron de Leví. Y luego viene el libro de Levítico, que la palabra Levítico quiere decir los asuntos de los levitas, porque entonces Dios usó a los levitas para transmitir al pueblo la forma correcta de adorar a Dios. ¿Vamos bien? Esa es la casta sacerdotal de los levitas. Pero muchísimo antes del capítulo 29 de Génesis, en el capítulo 14, nos acordamos, lo vimos otra vez, poco repaso muy rápido en la escuela dominical, está el evento donde Abraham se encuentra con Melquisedec. Y aquí acabamos de leer que Jesús, dice, fue declarado por Dios un sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero
Jesús no viene de la tribu de Leví. Ahí en Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor, es decir, Jesús, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces el sacerdocio de Jesús es totalmente diferente, no es un sacerdocio humano, no es un sacerdocio por herencia, por haber nacido en una tribu levítica, es un sacerdocio divino, ordenado por Dios, igual que Melquisedec. Y de Melquisedec se dice ahí en Génesis 14 que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y esa es la similitud con Jesús también. Jesús es sumo sacerdote, no hay otro superior a él, eso quiere decir sumo sacerdote. Y Jesús es rey de reyes y señor de señores. A eso se refiere este versículo. ¿Ok? Entonces aquí es la antítesis, la anticipación a lo que quiero llegar en al tema central de este mensaje. A partir del versículo 11, empieza diciendo el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos. Fíjense, dice, acerca de esto, ¿acerca de qué? Acerca de lo que acabamos de escuchar, del sacerdocio de Jesús, que es un sacerdocio divino, de la divinidad de Jesús, que es Rey de Reyes, acerca de esto, acerca de todo lo previo, hasta este momento del libro, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pero hay una razón porque hay mucho que decir y difícil de explicar, dice el autor de Hebreos, porque los habéis hecho tardos para oír, tardos, lentos, flojos, sin ánimo de oír la palabra de Dios. Y dice el versículo 12, porque habiendo de ser ya maestros, fíjense hermanos, el cristiano inmaduro, es decir, fíjense, os habéis hecho, quiere decir que no erais tardos para oír. ¿Ok? Dice el versículo 10, os habéis hecho, no erais. Pero empezaste muy bien tu carrera en el cristianismo y ahora te has vuelto flojo, ya no quieres oír la palabra de Dios, ya te sientes maduro. Y eres maduro y te has vuelto inmaduro, te has hecho tardo para oír, debiendo ser ya maestro. Ahora, no entendamos mal, no está diciendo el autor de Hebreos que todos debemos ser maestros de escuela dominical, por ejemplo, o que todos debemos, no, lo que está diciendo es que todos deberíamos tener la capacidad de enseñar a otro lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, porque lo que aprendemos es para enseñarlo y en eso nos convertimos en maestros. No que tengamos tal vez ya el don de enseñanza, vamos a decirlo, no que seamos nombrados por la iglesia maestros, pero que sí tengamos la capacidad de ir y hacer un discípulo. Cuando el Señor Jesús le da ese mandamiento a la iglesia, el último mandamiento que le dio a esa iglesia, cuando dice ir y hacer discípulos, nos dio la fórmula, dice, enseñándoles todas las cosas, enseñando. Para poder enseñar tienes que ser maestro. Entonces dice el autor de Hebreos, ya todos deberíamos ser maestros. Ya todos deberíamos tener la capacidad de discipular a alguien. Pero en lugar de eso dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos, es decir, lo más básico. Lo primero que les habíamos enseñado, te lo tengo que volver a enseñar porque ya se te olvidó, te hiciste tarde para oír. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ya habéis llegado a ser tales, dice el versículo 12, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, ya no te puedo dar enseñanza profunda de la palabra de Dios porque no lo vas a entender, porque ya se te olvidó lo primero. Y más adelante vamos a entender por qué se lo olvidó. Pero esto es lo que quiero hacer el énfasis. Dice, debiendo ser ya maestros. Cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados a ser maestros.
a enseñar lo que aprendemos aquí en la escuela dominical. Por eso preguntaba, cuando salimos de aquí, ¿todavía nos acordamos de lo que aprendimos como para poderse ir a enseñar a alguien más? ¿O salimos de aquí olvidando el 90% de lo que escuchamos? Es sano, y lo compartí en una ocasión con ustedes, cuando nosotros íbamos a otra iglesia, tardábamos 1 hora en llegar a casa, y lo que hacía el ejercicio en el auto, mi hija no me dejará mentir, les iba yo preguntando a cada uno de ellos, porque tenían sus clases por separado, les iba yo preguntando, ¿qué aprendiste del mensaje de hoy? Tratando que retroalimentarme yo también, porque a mí me interesa saber lo que aprenden mis hijos de la palabra de Dios, saber que se están enseñándose correctamente, que no se les están enseñando doctrinas equivocadas, por ejemplo, pero también para que ellos pudieran seguir recordando lo que habían aprendido en ese momento, para que se lo pudieran enseñar a alguien más. Y en ese momento que ellos iban en el carro sin ellos saberlos, eran mis maestros, me estaban enseñando lo que acababan de aprender. A eso se refiere este pasaje. Y es sano salir de aquí para comentar, oye, ¿tú qué entendiste? Bueno, es que predicó Esteban, así es que no entendí nada. Toda la palabra de Dios trae enseñanza a nuestras vidas, pero es para que la transmitamos a alguien más, no para que nos quedemos con ella para nosotros nada más. Versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Nos volvemos niño espiritual, nos volvemos otra vez a la inmadurez. Y luego dice, hace un cambio de sentido en el texto, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual. ¿Y cómo se alcanza esa madurez? Y nos lo explica en 3 formas. Dice, para los que por el uso, la palabra de Dios es para usarla. Cuando no practicas lo que aprendes, se te olvida. Lo que aprendemos en la palabra de Dios es para vivirlo, para practicarlo. Y por eso el autor de Hebreos, eres maduro porque puedes madurar espiritualmente cuando practicas lo que aprendes. Por el uso de lo que has aprendido, dice, tienen los sentidos ejercitados, se les facilita aprender la palabra de Dios, memorizarla, porque están constantemente trabajando en ello. Y una tercera característica de los que son maduros espiritualmente, tienen el discernimiento del bien y el mal. Prácticamente ya no necesitan ni siquiera venir a la palabra de Dios para identificar lo que está bien o mal en la vida. ¿Por qué? Porque están practicando lo que aprenden, desarrollando sus sentidos para entender mejor la palabra de Dios, y eso les ayuda a discernir, esto que estoy haciendo está mal o está bien. ¿Esto que estoy haciendo me hace parecerme más a Jesús o no? Ese es el discernimiento del bien y el mal. Cuando yo digo, Señor, me quiero parecer a ti, estoy discerniendo lo que estoy haciendo bien del mal. Cuando hago el mal no me parezco a Jesús, cuando hago el bien me parezco a Jesús. En eso es el énfasis del discernimiento. Entender que si hago el mal no me parezco a Jesús, pero si hago el bien sí me parezco a Jesús. Y cada noche quisiéramos llegar y preguntarnos, ¿la forma en que viví hoy me hizo parecerme más o menos a Jesús? Y finalmente, en el capítulo 6, que es un libro continuo, no está dividido en capítulos, pero vuelve a decir el autor de Hebreos, por tanto, es decir, por todo lo anterior, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, lo más sencillo, lo más básico, dice, vamos adelante a la perfección. Y otra vez, la palabra perfección viene del griego, se pronuncia teilos, creo, no hablo griego, pero así dice el diccionario, teilos. Y esta palabra perfección se traduce también como madurez, o como alguien que está completo, que ya no le hace falta nada. Dice el autor de Hebreos, vamos adelante hacia allá, hacia esa perfección, a estar completos en Cristo.
Y recordamos ese pasaje hermoso, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, que se los hagan de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro. La palabra de Dios es la única forma de llegar a la madurez espiritual, a la perfección, a estar completos en Cristo, es la palabra de Dios, toda la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que yo quisiera que saliéramos de aquí, primero con objetivos muy claros que estén alineados con la voluntad de Dios. Y quisiera darles 7 principios que creo que podrían ayudarnos. Y doy gracias a Dios por aquellas personas que tienen el ánimo y el interés de tomar nota y repasar sus notas después. Y si usted lo puede hacer en este momento, se lo recomiendo ampliamente, porque esto nos ayudará a tener una vida alineada con la voluntad de Dios. El primer principio, y vamos a estar proyectando las citas bíblicas que sustentan esto para que no vayan a pensar que esto es del Evangelio de Esteban, esto está en la palabra de Dios. ¿Okay? Son citas bíblicas en las que están basadas estos principios. El primero es alimentarse diariamente de la Biblia. Alimentarse diariamente de la Biblia. Y escogí un versículo que también nos sabemos de memoria, Josué 1:8. Recítelo conmigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu vida y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de vez en cuando, los domingos, los jueves, a veces los martes, media hora, 15 minutos. No, dice de día y de noche. Meditarás en él, lo estudiarás para aprenderlo, para entenderlo. ¿Y para qué? Dice, para que lo guardes en tu corazón y para que lo hagas, para que lo practiques, porque por el uso de la palabra de Dios, por practicar la palabra de Dios, viene la madurez espiritual. Para que guardes y hagas conforme a aquellas partes de la Biblia que te parezcan bien para tu vida. No. Todo lo que en ella está escrito. ¿Y quién no quiere apropiarse de esta promesa hermosa? Dice el Señor Jesús, dice Jehová, en este caso, Dios mismo, dice, porque haciendo todo esto, guardando y haciendo mi palabra, fíjese la promesa. Todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere apropiarse de esa promesa? Y todo lo que tengo que hacer es alimentarme en la palabra de Dios, guardarla en mi corazón y practicarla. Sencillo. El segundo principio dice orar en todo tiempo. Tomé el pasaje de Colosenses 4:2. Orar en todo tiempo. Dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Quién de nosotros no tiene alguna petición pendiente de respuesta? Eso es lo que dice el versículo. Perseverar. No te rindas, persevera en la oración, velando, estar a la expectativa de cuando Dios va a responder, porque Dios va a responder. Y mucho mejor de lo que esperabas. Por eso dice con acción de gracias. Cuando nosotros oramos, hermano, hermana, y Dios no ha contestado tu oración, tú dile, Señor, gracias porque sé que me has escuchado y gracias porque sé que me contestarás en el momento adecuado y la forma adecuada.
aunque hayan pasado años. Yo tengo oraciones que aún no han sido contestadas y sigo orando por ellas por años. Hermano, hay que perseverar en la oración. Esa es muestra de fe en Dios, en su sabiduría. Él sabrá cuándo contestarla y cómo contestarla. Persevere en la oración, ese es un segundo principio. El tercer principio es practicar lo que se aprende otra vez. Practicar lo que se aprende, porque si no, se olvida. Efesios 5:1. Yo sé en todas las áreas de la vida, pero mucho más trascendente y más importante en la palabra de Dios. Dice Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios. Pero ¿cómo podemos imitar a Dios si no lo conocemos? Y para conocerlo, ¿quiere usted conocer a Dios? Aquí está. Por eso vemos que todos los principios están entrelazados, pero todos están basados aquí, en la palabra de Dios. Para poder imitar a Dios tengo que conocerlo, si no, ¿cómo imito a alguien que no conozco? Debo practicar lo que voy a aprender. Un cuarto principio, debo de confiar en las promesas de Dios, que va relacionado otra vez con la perseveración perseverar en la oración. Y para este principio tengo dos versículos, Salmo 119, 42 y 43. Dice el salmista: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Esa es fe. Que aunque nos estén avergonzando y riéndose de nosotros en nuestras calamidades, en nuestras peripecias, en nuestras pruebas, yo sigo esperando que Dios cumpla su promesa. Y el Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra, el que entiende la palabra de Dios, dice, hallará el bien, y el que confía en Jehová es inmensamente feliz. Si tú desconfías de Dios, si tú desconfías de sus promesas, que es lo mismo a no tener fe en Él, ¿a qué te puedes aferrar? ¿Qué te puede dar paz? Absolutamente nadie ni nada. Pero cuando tú aferras por fe y confías en que Dios cumplirá su promesa, serás inmensamente feliz. No importa lo que te suceda, porque confiarás que Dios está a tu cuidado y cumplirá lo que ha prometido. El quinto principio dice: vivir sin contaminación en el mundo. Estamos llamados a ser santos. Santo significa apartado para Dios, separado del mundo, para vivir para Dios, vivir en Cristo. Y tenemos ahí el otro versículo que ya nos sabemos de memoria, 1 Juan 2:15, dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Si tus objetivos en la vida son tener riqueza material, si ese es tu objetivo, dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro está tu corazón. Si ese es tu objetivo, el amor de Dios no está en ti. Si tu preocupación es tener todo lo que el mundo tiene, el amor de Dios no está en ti. Ahora, no estoy diciendo que sea malo tener propiedades y bienes, no estoy diciendo eso, hermanos. No estoy diciendo que sea malo anhelarlo. Lo que estoy diciendo es que hay que anhelarlo, pero de parte de Dios. Porque toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende del Padre, desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva viene de Dios. Y conozco muchos hermanos en la fe que tienen muchísima riqueza material, pero porque nunca se han separado de Dios. Esta mañana en el Código Dominical estábamos repasando la parábola de los talentos. De eso habla, de que si eres fiel en lo poco, en lo mucho también lo serás. Dios te va a dar más conforme más fiel seas. Es una promesa bíblica. Pero si amas al mundo, Dios no puede bendecirte, porque el amor de Dios no está en tu corazón. El principio número 6 dice: ama de hecho y en verdad, un versículo muy conocido.
Primera de Juan 3:18, hijitos, qué hermoso habla el apóstol Juan, ¿verdad? Con mucho amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, no lo digas de dientes para afuera, como decimos aquí, ¿verdad? Sino de hecho y en verdad. Demuestra que amas, no nada más lo digas. Me puede decir, ¿cómo demuestra eso que soy maduro espiritualmente? ¿Acaso no dijo nuestro Señor Jesús, ama a tus enemigos? Un cristiano inmaduro jamás va a poder amar a sus enemigos. Pero mostramos madurez espiritual cuando amamos a uno de aquellos que nos hacen daño. Finalmente es fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Cuando permitimos que el Espíritu controle nuestro ser, damos amor. Aunque tú no me ames, yo te amo. Y eso demuestra madurez espiritual. Y finalmente es eso. Principio número 7. Examinar constantemente nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto he logrado parecerme a Cristo hoy? Examinar constantemente mi relación con Dios. Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Si hacemos este versículo parte de nuestra oración, Dios va a traer a nuestra memoria todo aquello que nos hizo no parecernos a Jesús. Para trabajar en las causas, otra vez, hermano, no, insisto, los pecados no nos sirve recordarlos. Lo único que podemos hacer otra vez es arrepentirnos de ellos, confesarlos y pedir perdón, y hasta ahí, olvidarse de eso. Pero debo recordar lo que me llevó a pecar. Examíname, Señor, pruébame, conoce mis pensamientos, muéstrame en aquello que no me parezco a Jesús, perfeccióname, santifícame, dame esa madurez espiritual que me hace parecerme más a Jesús, que es el llamamiento supremo. Si este último día del año queremos tener un buen plan para el siguiente año, con la esperanza, con la fe de que Dios nos conceda vivir todo otro año, pongamos estas metas alineadas a la voluntad de Dios, como están estos principios, alineados a la voluntad de Dios. Salieron de aquí, no de mi cabeza, salieron de aquí, de la palabra de Dios. Y eso nos va a ayudar a tener una vida que cada vez se parezca más a lo que Dios espera de nosotros. Son principios sencillos de entender, difíciles de seguir, lo reconozco. No estoy diciendo que yo los esté haciendo todos, pero si son principios que están constantemente en nuestra mente, Dios podrá usarnos cada vez más poderosamente para su gloria. Espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas, y que, como dijo el autor de Hebreos, cuidemos de no deslizarnos. Punto número 1. Punto número 2. Si tenemos un pasado bueno, podemos tener un futuro promisorio, un mejor futuro, no olvidando lo que ya hemos aprendido, sino practicándolo, ejercitando nuestros dones, discerniendo el bien y el mal. Dios bendiga sus vidas. Le voy a pedir al pastor Jacob que pase aquí para tener una oración de consagración. Adelante, pastor. Bueno, pero con una condición, de que me digan esos 7 principios. Si no, no. Pues no los vean, no. Bueno, doy chance, dígame 4. Alimentarse de la palabra, orar, verificar mi relación con Dios. Ayúdale. Debo confiar en los principios de Dios. Practicar lo que se aprende, confiar en las promesas de Dios. Vivir sin contaminación a la mente. Ah, bueno, ok. No me voy a decir, a ver, dígalo usted porque les fallo, ¿no? Amar de
Pero sí, está claro, están fundamentados en la Biblia y Dios quiere que seamos exactamente como Él quiere. Y ese debe ser nuestro esfuerzo. Así que esperamos que el año próximo sea un año provisorio, ¿verdad? Y hermoso para nosotros y para nuestra iglesia. Yo quisiera que aquí estuviera lleno. Bueno, ustedes quisieran que estuviera aquí lleno. Amén. Bueno, pónganse en pie y oramos. Gracias, Padre Celestial, porque nos has hablado. Gracias porque tenemos este libro tan hermoso que nunca terminaremos de leerlo. Y eso sí, cada vez que lo leemos, Señor, vemos cosas nuevas. Porque son nuevas cada mañana, Señor, tu palabra bendita. Se queda uno extrañado. Esto yo lo leí hace tiempo, pero ahí está, Señor, enseñándonos cada día. Gracias, Padre amado, por esta bendición y por cada uno de los hermanos que escuchó ese mensaje ahora y el hermano que lo expuso. Ayúdanos, Padre amado, para ser mejores cada día. Y esto muy claramente a partir de mañana. Despídenos con tu bendición de este culto a tu nombre, Señor. Lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Dios me bendiga, hermanos. Igualmente. Que se pierda, vamos a cerrar un último canto con la ayuda del pastor Paco. Y si está usted convencido de que quiere que Dios le use, cante este himno conmigo con todo el corazón. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar, gozo, luz
Estamos contentos, agradecidos con Dios por este día. Amén. Sí, tengo bendiciones. Tristemente no podemos invitarlos a comer. Bueno, si quieren los invitamos a comer, ¿verdad? Pero habíamos quedado muy, ¿no? Pero pues quiero aprovechar que estoy aquí al frente para desearles de todo corazón que este año que va a comenzar sea el mejor de sus vidas, el mejor de todos los anteriores. Creo que es la forma más simple de resumirlo, que este año que empieza sea el mejor de toda su vida, y sobre todo que Dios llene sus vidas, ¿verdad? Y saben que los amo entrañablemente y deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Y ojalá, como dice el pastor Pacot, que el próximo año nos dé la bendición de ver este templo revolucionario, que no quepamos ya, ¿verdad? Ojalá tengamos, no sé qué objetivos se hayan planteado. Yo sí quiero que Dios me use, me permita, como dice el último canto, traer a otras personas a los pies de Cristo. Si no vienen a esta iglesia no es lo relevante, hermanos, eso no es lo relevante. Lo importante es tenerlos a los pies de Cristo. Si vienen a esta iglesia, qué mejor. Pero hay que empezar por el principio, hay que traerlos a los pies de Cristo, ya que Él sea quien nos lleve a donde Él sabe que es mejor para cada uno de nosotros. Pero oremos, nunca dejemos, perseverar en la oración es otro de los principios, y perseveremos en la oración para que Dios llene este templo para su honra y gloria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Inviten a sus familiares, primos, amigos, enemigos. Si alguien tiene algo que compartir, siéntese con toda libertad de pasar al frente y hacerlo. Antes de despedirnos, yo ya terminé con lo que tenía que decir el día de hoy. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Alguien tiene un motivo de oración también? Podemos aprovechar para empezar el año orando por algo, por alguien. Gratitud. Yo quiero pedir por la paz espiritual de mis nietos, que Dios los fortalezca. Andan un poco medios que sí que no, y yo sé que son hijos de Dios porque Él los escogió como familia, y les pido mucho su oración para que ellos retomen otra vez a Dios, porque yo sé que lo tienen en su corazón. Bien. Yo sí quiero dar gracias por la familia Lagarde, es una familia que ha llegado a nuestra iglesia, damos gracias a Dios por sus vidas, que bueno que estén con nosotros. Por Viri también llegó este año, ¿verdad? Por el regreso de Enrique tenemos que dar gracias. Sí, porque regresó. No, gracias que estés aquí. Y por la fidelidad, obviamente, de todos los que no fallan, la familia Wild, que está aquí firme, pendiente, ayudándonos en todo. A Dianita ahora sí la puso a trabajar para las extras con las filminas y los cantos y todo. Muchas gracias, Dianita. La hermana Sandra, Rafa, la suerte de Dianita. Y obviamente quiero dar gracias frente a la iglesia por este año que me ha permitido tener estos dos hermosos pastores. ¿Desde cuándo se viene yo aquí, hermano? ¿Vale? ¿Desde cuándo se viene yo aquí? Que tú tengas memoria. Medio año. Como en abril más o menos llegamos. Más o menos. Abril o mayo, sí. Sí, Para para mí, Porque ya estuvieron los bautizos, y los bautizos fueron en abril. sí. ¿Verdad? Pero todavía no tocaba el pastor. Todavía no estaba usted participando en el... Así te no. Pero yo quiero dar gracias frente a la iglesia por sus vidas, Así es. porque Dios los trajo aquí con nosotros y han sido de una bendición incomparable para nuestras vidas. Porque toda la iglesia, yo creo, se une en esta gratitud por ustedes, por sus vidas, ¿verdad? No puedes sacar films de adelante, hija, por ahí. No se Sí, puede. hijita, ¿me puedes sacar de film hacia adelante? Está mal o está bien. ¿Esto que estoy haciendo me hace parecerme mejor, más a Jesús o no? Ese es el discernimiento del bien y el mal. Cuando yo digo, Señor, me quiero parecer a ti,
estoy discerniendo lo que estoy haciendo bien del mal. Cuando hago el mal no me parezco a Jesús, cuando hago el bien me parezco a Jesús. En eso es el énfasis del discernimiento. Entender que si hago el mal no me parezco a Jesús, pero si hago el bien sí me parezco a Jesús. Y cada noche quisiéramos llegar y preguntarnos: ¿la forma en que viví hoy me hizo parecerme más o menos a Jesús? Y finalmente, en el capítulo 6, que es un libro continuo, no está dividido en capítulos, pero vuelve a decir el autor de Hebreos: por tanto, es decir, por todo lo anterior, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, lo más sencillo, lo más básico, dice, vamos adelante a la perfección. Y otra vez, la palabra perfección viene del griego, se pronuncia teilos, creo, no hablo griego, pero así dice el diccionario, teilos. Y esta palabra perfección se traduce también como madurez, o como alguien que está completo, que ya no le hace falta nada. Dice el autor de Hebreos, vamos adelante hacia allá, hacia esa perfección, a estar completos en Cristo. Y recordamos ese pasaje hermoso, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, que se los hagan de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro. La palabra de Dios es la única forma de llegar a la madurez espiritual, a la perfección, a estar completos en Cristo, es la palabra de Dios, toda la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que yo quisiera que saliéramos de aquí, primero con objetivos muy claros que estén alineados con la voluntad de Dios. Y quisiera darles 7 principios que creo que podrían ayudarnos. Y doy gracias a Dios por aquellas personas que tienen el ánimo y el interés de tomar nota y repasar sus notas después. Y si usted lo puede hacer en este momento, se lo recomiendo ampliamente, porque esto nos ayudará a tener una vida alineada con la voluntad de Dios. El primer principio, y vamos a estar proyectando las citas bíblicas que sustentan esto para que no vayan a pensar que esto es del Evangelio de Esteban, esto está en la palabra de Dios. ¿Okay? Son citas bíblicas en las que están basadas estos principios. El primero es alimentarse diariamente de la Biblia. Alimentarse diariamente de la Biblia. Y escogí un versículo que también nos sabemos de memoria, Josué 1:8. Recítelo conmigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu vida y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de vez en cuando, los domingos, los jueves, a veces los martes, media hora, 15 minutos, no, dice de día y de noche. Meditarás en él, lo estudiarás para aprenderlo, para entenderlo. ¿Y para qué? Dice, para que lo guardes en tu corazón y para que lo hagas, para que lo practiques, porque por el uso de la palabra de Dios, por practicar la palabra de Dios, viene la madurez espiritual. Para que guardes y hagas conforme a aquellas partes de la Biblia que te parezcan bien para tu vida. No. Todo lo que en ella está escrito. ¿Y quién no quiere apropiarse de esta promesa hermosa? Dice el Señor Jesús, dice Jehová, en este caso, Dios mismo, dice, porque haciendo todo esto, guardando y haciendo mi palabra, fíjese la promesa. Todo te saldrá bien. Prosperarás. Entonces harás prosperar tu camino.
y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere apropiarse de esa promesa? Y todo lo que tengo que hacer es alimentarme en la palabra de Dios, guardarla en mi corazón y practicarla. Sencillo. El segundo principio dice orar en todo tiempo. Tomé el pasaje de Colosenses 4:2. Orar en todo tiempo. Dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Quién de nosotros no tiene alguna petición pendiente de respuesta? Eso es lo que dice el versículo. Perseverar. No te rindas, persevera en la oración, velando, estar a la expectativa de cuando Dios va a responder, porque Dios va a responder. Y mucho mejor de lo que esperabas. Por eso dice con acción de gracias. Cuando nosotros oramos, hermano, hermana, y Dios no ha contestado tu oración, tú dile: Señor, gracias porque sé que me has escuchado, y gracias porque sé que me contestarás en el momento adecuado y de la forma adecuada. Aunque hayan pasado años, yo tengo oraciones que aún no han sido contestadas y sigo orando por ellas por años. Hermano, hay que perseverar en la oración. Esa es muestra de fe en Dios, en su sabiduría. Él sabrá cuándo contestarla y cómo contestarla. Persevera en la oración, ese es un segundo principio. El tercer principio es practicar lo que se aprende otra vez. Practicar lo que se aprende, porque si no, se olvida. Efesios 5:1. Yo sé en todas las áreas de la vida, pero mucho más trascendente y más importante en la palabra de Dios. Dice Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios. Pero ¿cómo podemos imitar a Dios si no lo conocemos? Y para conocerlo, ¿quiere usted conocer a Dios? Aquí está. Por eso vemos que todos los principios están entrelazados, pero todos están basados aquí en la palabra de Dios. Para poder imitar a Dios tengo que conocerlo, si no, ¿cómo imito a alguien que no conozco? Debo practicar lo que voy a aprender. Un cuarto principio: debo de confiar en las promesas de Dios, que va relacionado otra vez con la perseveración perseverar en la oración. Y para este principio tengo dos versículos: Salmo 119, 42 y 43. Dice el salmista: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Esa es fe. Que aunque nos estén avergonzando y riéndose de nosotros en nuestras calamidades, en nuestras peripecias, en nuestras pruebas, yo sigo esperando que Dios cumpla su promesa. Y el Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra, el que entiende la palabra de Dios, dice, hallará el bien, y el que confía en Jehová es inmensamente feliz. Si tú desconfías de Dios, si tú desconfías de sus promesas, que es lo mismo a no tener fe en Él, ¿a qué te puedes aferrar? ¿Qué te puede dar paz? Absolutamente nadie ni nada. Pero cuando tú aferras por fe y confías en que Dios cumplirá su promesa, serás inmensamente feliz. No importa lo que te suceda, porque confiarás que Dios está a tu cuidado y cumplirá lo que ha prometido. El quinto principio dice: vivir sin contaminación en el mundo. Estamos llamados a ser santos. Santo significa apartado para Dios, separado del mundo, para vivir para Dios, vivir en Cristo. Y tenemos ahí el otro versículo que ya nos sabemos de memoria, 1 Juan 2:15, dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Si tus objetivos en la vida son tener riqueza material, si
si ese es tu objetivo, dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, está tu corazón. Si ese es tu objetivo, el amor de Dios no está en ti. Si tu preocupación es tener todo lo que el mundo tiene, el amor de Dios no está en ti. Ahora, no estoy diciendo que sea malo tener propiedades y bienes, no estoy diciendo eso, hermanos. No estoy diciendo que sea malo anhelarlo. Lo que estoy diciendo es que hay que anhelarlo, pero de parte de Dios. Porque toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende del Padre, desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva viene de Dios. Y conozco muchos hermanos en la fe que tienen muchísima riqueza material, pero porque nunca se han separado de Dios. Esta mañana en el Código Dominical estábamos repasando la parábola de los talentos. De eso habla, de que si eres fiel en lo poco, en lo mucho también lo serás. Dios te va a dar más conforme más fiel seas. Es una promesa bíblica. Pero si amas al mundo, Dios no puede bendecirte porque el amor de Dios no está en tu corazón. El principio número 6 dice: ama de hecho y en verdad. Un versículo muy conocido, 1 Juan 3:18. Hijitos, qué hermoso habla el apóstol Juan, ¿verdad? Con mucho amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, no lo digas de dientes para afuera, como decimos aquí, ¿verdad? Sino de hecho y en verdad. Demuestra que amas, no nada más lo digas. Me puede decir, ¿cómo demuestra eso que soy maduro espiritualmente? ¿Acaso no dijo nuestro Señor Jesús, ama a tus enemigos? Un cristiano inmaduro jamás va a poder amar a sus enemigos. Pero mostramos madurez espiritual cuando amamos a uno de aquellos que nos hacen daño. Finalmente es fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Cuando permitimos que el Espíritu controle nuestro ser, damos amor. Aunque tú no me ames, yo te amo. Y eso demuestra madurez espiritual. Y finalmente es eso. Principio número 7. Examinar constantemente nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto he logrado parecerme a Cristo hoy? Examinar constantemente mi relación con Dios. Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Si hacemos este versículo parte de nuestra oración, Dios va a traer a nuestra memoria todo aquello que nos hizo no parecernos a Jesús. Para trabajar en las causas, otra vez, hermano, no, insisto, los pecados no nos sirve recordarlos. Lo único que podemos hacer otra vez es arrepentirnos de ellos, confesarlos y pedir perdón, y hasta ahí, olvidarse de eso. Pero debo recordar lo que me llevó a pecar. Examíname, Señor, pruébame, conoce mis pensamientos, muéstrame en aquello que no me parezco a Jesús, perfeccióname, santifícame, dame esa madurez espiritual que me hace parecerme más a Jesús, que es el llamamiento supremo. Si este último día del año queremos tener un buen plan para el siguiente año, con la esperanza, con la fe de que Dios nos conceda vivir todo otro año, pongamos estas metas alineadas a la voluntad de Dios, como están estos principios, alineados a la voluntad de Dios. Salieron de aquí, no de mi cabeza, salieron de aquí, de la palabra de Dios. Y eso nos va a ayudar a tener una vida que cada vez se parezca más a lo que Dios espera de nosotros. Son principios sencillos de entender, difíciles de seguir, lo reconozco. No estoy diciendo que yo los esté haciendo todos, pero si son principios que están constantemente en nuestra mente, Dios podrá usarnos cada vez más poderosamente para su gloria. Espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas, y que, como dijo el autor de Hebreos,
Cuidemos de no deslizarnos. Punto número 1. Punto número 2. Si tenemos un pasado bueno, podemos tener un futuro promisorio, un mejor futuro, no olvidando lo que hayamos aprendido, sino practicándolo, ejercitando nuestros dones, discerniendo el bien y el mal. Dios bendiga sus vidas. Le voy a pedir al pastor Jacob que pase aquí para tener una oración de consagración. Adelante, pastor. Oro, pero con una condición, de que me digan esos 7 principios. Si no, no. Pero no los vean, no. Bueno, les doy chance, dígame 4. Alimentarse de la palabra, orar, verificar mi relación con Dios. Ayúdenle. Debo confiar en los principios de Dios. Practicar lo que se aprende, confiar en las promesas de Dios. Vivir sin contaminación animal. Bueno, ok. No me voy a decir, a ver, dígalo usted porque les fallo, ¿no? Amar de hecho y Pero sí, está claro, están fundamentados en la Biblia y Dios quiere que seamos exactamente como Él quiere. Y ese debe ser nuestro esfuerzo. Así que esperamos que el año próximo sea un año provisorio, ¿verdad? Y hermoso para nosotros y para nuestra iglesia. Yo quisiera que aquí estuviera lleno. Bueno, ustedes quisieran que estuviera aquí lleno. Amén. Bueno, pónganse en pie y oramos. Gracias, Padre Celestial, porque nos has hablado. Gracias porque tenemos este libro tan hermoso que nunca terminaremos de leerlo. Y eso sí, cada vez que lo leemos, Señor, vemos cosas nuevas. Porque son nuevas cada mañana, Señor, tu palabra bendita. Se queda uno extrañado. Esto yo lo leí hace tiempo, pero ahí está, Señor, enseñándonos cada día. Gracias, Padre amado, por esta bendición y por cada uno de los hermanos que escuchó ese mensaje ahora y el hermano que lo expuso. Ayúdanos, Padre amado, para ser mejores cada día. Y esto muy claramente a partir de mañana. Despídenos con tu bendición de este culto a tu nombre, Señor. Lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Igualmente.